pretensado, que no lo vamos a discutir ahora, sino que lo vamos a presentar seguramente en una presentación de PowerPoint que tenemos disponible, que vamos a ver cómo la cargamos al Moodle. Así que por ahora pasamos con esto y por descripción necesaria. Este gráfico ahora reproduce con un poquitito más de fidelidad la comparación entre los distintos aceros. El acero para armaduras pasivas, con gran deformabilidad, escalón de fluencia, barra para hormigón armado, ADN 420. Barra para pretensado, barra, dureza natural 1050 megapascales, o sea que la resistencia, el valor último, en este punto, sin escalón de fluencia. Trenza de acero de relajación normal, para indicar que no tiene ningún tratamiento térmico este acero de pretensado, C1650, y alude a la resistencia de tracción que queda en este punto. Y por último, muy usuales, los cordones de acero de baja relajación, C1900. Consulto si se está escuchando bien o mal. Van 3 horas y media, claro. Bueno, Sí. todos estos aceros, sí, Ahora hay que checar todos estos llegar a ver. Maxi, ¿me escuchás, Maxi? Maxi, ¿me escuchás? No. Maxi, ¿me están escuchando? Maxi, ¿me estás escuchando por fin? Bueno, no sé si estoy en contacto con la clase. A ver. Sí, está en contacto, ingeniero. ¿Estamos ahí, Maxi? ¿Estamos ahí? Muy bien. Está. Bueno, retomo. Con disculpas a los alumnos. Estuve intentando contándoles este gráfico. Espero que ustedes lo puedan reinterpretar. La característica que todas estas el mismo módulo de elasticidad especificado. Cada vez que digo especificado, aceptado por el reglamento. Aceptado por el reglamento. Voy a marcar de nuevo lo siguiente. La diferencia entre el acero que quiero remarcar para hormigón armado en comparte más las propiedades que quiero señalar. Este acero tiene alta resistencia a la tracción y tiene, antes de entrar en la zona de fluencia, que sería la zona no lineal, un comportamiento tal que si bajamos una vertical hasta el eje de las abscisas, se nota que la deformación por fluencia, cuando arranca el periodo no lineal, es elevada. Si yo quisiera pretensar una estructura con acero de baja resistencia comparativa, estirar, pesar el acero hasta una tensión que me deje seguridad de que no me entre influencia. Pero esta es la poca deformación que admite este acero si lo quiero pesar hasta este valor de tensión. Entonces, la tensión útil es baja.
y la deformación producida pequeña. El acero de pretensado me permite generar grandes estiramientos para el acero. Esas tensiones de estiramiento en el material acero de pretensado se convierten automáticamente en tensiones de compresión en el hormigón correspondiente, en el hormigón. Entonces generamos buena comparación con las que habríamos logrado con aceros de menor resistencia, de menor capacidad. Pero más importante que eso es que las deformaciones que puede admitir ese acero para llegar a estas elevadas tensiones, el estiramiento que admite este acero es suficientemente elevado en comparación con las deformaciones que este acero ADN 4 tensarlo hasta este valor de tensión. Esta sería la deformación máxima, el estiramiento máximo de un acero de baja resistencia, un acero para hormigón armado. Es probable que este acero, si yo lo teso como lo habían intentado hacer los primeros fabricantes de hormigón pretensado, se pierda cuando el hormigón se acorte por contracción y por fluencia. Y la barra, cuando el hormigón se va acortando a lo largo del tiempo, la barra que estaba estirada inicialmente va perdiendo estiramiento. Y por lo tanto, es posible que se pierda todo el estiramiento y se pierda la tensión útil. Y rápidamente, si uso este acero, el efecto de pretensado en el hormigón desaparezca. En cambio, si pude estirar el acero hasta estas deformaciones, porque me admite tensarlo hasta este nivel de tensiones, aunque acontezcan los acortamientos, y voy a hacer el acortamiento en dirección de derecha a izquierda, o pérdida de estiramiento en el acero, le va a quedar al acero un estiramiento remanente que va a producir unas tensiones de tracción en el acero y de compresión en el hormigón remanentes, que van a producir el efecto de pretensado buscado. A ver, si alguien pesca este razonamiento, habremos ganado el efecto que se busca con aceros de alta resistencia como armadura de pretensado. Habremos podido transmitir la justificación de por qué usamos aceros de alta resistencia como armadura de pretensado. Vamos a repetir esto en un momento oportuno, vamos a volver a decirlo, pero por ahora sirva esto para mostrar por qué a los precoces iniciadores del hormigón pretensado, antes de Freycinet, que fue un ingeniero francés que descubrió este fenómeno, que era necesario tener aceros de alta resistencia para que los primeros puentes que hacían pretensando con aceros de baja resistencia no fallaran, y dar una explicación de por qué lo hacían. Porque el pretensado era efectivo inicialmente producto del acero, porque el hormigón en contacto con él se acortaba progresivamente, el puente se caía, porque el efecto del pretensado para el cual habían estado calculadas las cargas resistentes desaparecía. En cambio, fue Freycinet
alrededor de los 1930 el que se dio cuenta del efecto y proponía uso de altas resistencias, elementos en las armaduras que ganaran en magnitud a los acortamientos que representaba el retroceso del hormigón por acortamiento, contracción, fluencia, acortamiento elástico, relajación del acero, se llaman pérdidas de pretensado, y que le quedase una deformación remanente que haría tracción en la armadura de pretensado y de compresión en el hormigón. A lo mejor, después de repetir esto, si se logró haber grabado, esto último que estuve, producimos un avance en el secreto del hormigón pretensado, en cuanto al uso de armaduras de alta resistencia. Este gráfico solamente quiere mostrar en una curva típica de hormigón de acero para pretensado que no hay escalón de fluencia definido y que hay dos formas de definir la tensión de fluencia. La que nosotros reconocemos habitualmente, que está aceptada por el reglamento, es una que dice que si trazo una paralela a la de cargas, paralela a esta recta que representa la pendiente del módulo de elasticidad del acero, a partir de una deformación en las abscisas del 0,002, repito, o 2 por mil, o 0,2%, que sería una deformación permanente e intersecto con esa paralela a la curva del material, la tensión que recojo acá es la tensión convencional, no real, convencional de común acuerdo de fluencia. Ese es el valor que podemos obtener en un ensayo, y si lo repetimos para 30, 40 ensayos, podemos obtener el valor característico con el que vamos a asumir que representamos la propiedad mecánica de este acero de prensado FPI. FPI 0,2% permanente. Esto sería como que si cargo la pieza hasta este punto y la descargo en este punto, ella bajaría por la paralela a la deformación permanente de 0,2%. La forma de construir es como le indiqué, la definición es esta. Lean ustedes la otra definición que es propia de otro reglamento, que simplemente dice que es la tensión sobre la curva de la ley constitutiva de este acero de pretensado, que corresponde al 1%, a una deformación del 1%. Son dos definiciones diferentes. En general, los fabricantes de acero de pretensado presentan sus propias curvas que responden en general a expresiones matemáticas, analíticas matemáticas. Son funciones que las van dando por tramos. En el tramo entre esta deformación y esta deformación aplique una recta que tiene una expresión, y entonces uno puede analíticamente, si tiene esta deformación, entrar a la ecuación de esa recta y tiene la tensión. Después pueden ir dando no lineales, en general polinomios, y entonces uno puede ir, si la deformación me cayó, por ejemplo, entre este valor y este valor, aplicaré otra función y así sucesivamente hasta el final.
no siempre se tiene la curva dada por el fabricante. Entonces pueden aparecer en la literatura Expreller, que es una que corresponde a la propuesta de Menegotto y Pinto, dos autores que dicen que esta engorrosa expresión permite relacionar deformaciones en la armadura del pretensado con tensiones a través de este módulo de elasticidad, pero que esta calibración de constantes K, N, Q, están expresadas en estos valores para distintos tipos de armadura de pretensado. En barras 1050, las prensas 6650, los cordones. Y entonces aparecen valores que uno utilizaría. Voy a utilizar cordones. Bueno, voy a ver 1860, el FPI 1665, esto por tablas del Silkshock. La deformación que me da el reglamento, también, estos tres son propiedades especificadas para cordones 1900. Y a ellos, si quiero reproducir cordones con una curva analítica propuesta por algún autor, estos son los coeficientes que debo utilizar, N, K y Q. Es decir, valores calibrados por ensayos de laboratorio, ¿sí? Propuestos por un autor, pero también existen otros en la literatura. Esto solamente para decirle que en algún momento la ley constitutiva de un acero de pretensado va a ser necesaria. Lo mismo que es necesaria la ley constitutiva de un acero para hormigón armado, como vamos a ver en unos pocos minutos más adelante. Esta es una tabla, voy hacia adelante, ustedes no la tienen en el libro, pero es una tabla como las que aparecen en el capítulo 3 del reglamento para aceros de pretensado. Estos son cordones de 7 alambres con tratamiento termomecánico para producir baja relajación para estructuras de hormigón pretensado. Y acá están los cordones 1750. 1750 alude a la tensión de rotura, aunque los valores, si el diámetro es 9,5, 12,7, 15,2, están dados en la resistencia a la tracción mínima. Lean esta tabla ustedes después, pero aquí están todas las propiedades necesarias para este tipo de armadura de pretensado. Y para terminar el apartado de materiales, dijimos que habíamos hablado del hormigón por separado. Vamos, propiedades para los aceros de armadura de hormigón armado y de armadura de pretensado. Entonces nos quedan algunas propiedades principales, las más importantes que tiene el material combinado, hormigón armado y hormigón pretensado. La principal propiedad que hace que el funcionamiento conjunto sea posible es, como hemos dicho en los audios, la adherencia posible de generarse entre la barra de acero y el hormigón circundante. Este esquema muestra una barra traccionada que tiende a irse hacia la derecha. Como es una porción de una barra dentro de una masa de hormigón, debe estar en equilibrio, si no esto sería hacia la derecha, moviéndose, equilibrio estático. Es necesario que aparezca algo que la equilibre. Ese algo, en este modelo de interpretación del comportamiento de la propiedad adherencia, estaría representado por un conjunto de tensiones tangenciales
a la barra, a este cilindro que representa la barra, y que son tensiones, o sea, fuerza sobre superficie. Fuerza sería la fuerza actuando sobre la superficie de este cilindro, que es un perímetro por una longitud. El perímetro de la barra por una longitud da una superficie cilíndrica que me permite desarrollar unas tensiones que valen el valor de la carga dividido la superficie cilíndrica. Esto entonces representa las fuerzas de adherencia entre hormigón, lo que está marcado en celeste, y acero. Una vez que se pierda la resistencia de adherencia aportada principalmente por el hormigón falla. La barra se desplaza, se barre el hormigón y la barra se desprende y falla. Estas tensiones de adherencia que se generan en la superficie cilíndrica dependen de la resistencia a la tracción que experimente nuestro hormigón, que ofrezca nuestro hormigón. Y ya sabemos que la resistencia a la tracción está determinada por la resistencia a la compresión, pues hay una ley que permite relacionar. Pero en definitiva el mecanismo que explica la transferencia de esta fuerza va a ser contado ahora cuando hablemos de maneras de manifestarse o de producirse la adherencia hormigón-acero, pero acá las representamos como un conjunto de tensiones o pequeñas fuerzas unitarias que, integradas sobre una determinada longitud de barra, equilibran a la fuerza de tracción. Al equilibrar, lo que ocurre es que la fuerza que tiene la barra, si este es el extremo de la barra, esta fuerza de tracción tiene que llegar a cero en el extremo y por lo tanto haber descargado toda esta fuerza que, mientras no sea la condición de extremo, esta fuerza es acompañada por tracciones en el hormigón, según el esquema que vamos a ver. No me quiero adelantar. Y vamos a hablar lo siguiente. Dijimos que la resistencia a tracción del hormigón es reducida. Se alcanza esa resistencia a tracción y la fibra se fisura, y entonces, ¿quién se debe hacer cargo? La armadura, de absorber los esfuerzos de tracción que pasan por esa zona. Si no hubiera adherencia, la abertura de esas fisuras sería descontrolada. Se produce la fisura y en ese lugar, entre comillas, desaparece la contribución resistente del hormigón y es solo el acero el que toma los esfuerzos de tracción. Pero la fisura tiene una abertura que muchas veces es casi invisible. Las fisuras se producen en el hormigón, empiezan a ser visibles cuando miden en el orden de 0,2 milímetros para ojos muy avisores, 0,2 milímetros. Un aparato, una lente, un micrómetro óptico, y entonces uno ve ampliada la imagen y como tiene un calibre tipo Vernier de una escala ampliada, uno puede percibir la abertura que deja una sombra donde se ve la fisura. Después las fisuras crecen a 0,2, 0,5. Una fisura de 0,5 milímetros es una marca negra bien evidente.
en el hormigón. Y una fisura de 0,8 de milímetro ya es una grieta, en realidad. Bueno, pero tenemos que definir dos conceptos que son muy útiles. ¿Qué es el estado 1 y qué es el estado 2? El estado 1 es, en una pieza de hormigón armado, que la analizamos en una determinada sección, un estado donde las solicitaciones exteriores introducen tensiones de tracción muy controladas, de forma tal que no se alcanza en la fibra más traccionada, no, a ver, imaginen esta silueta. En la fibra más traccionada no se alcance la resistencia a tracción del hormigón. Si eso es así, en un diagrama de tensiones desarrollado en la altura de una sección transversal de una pieza, hormigón y acero en la zona de tracción trabajan colaborativamente. La resultante de tensiones normales de este triángulo es una fuerza de tracción que integra cuando el hormigón es plenamente colaborativo en toda una región en tracción, se dice que la sección o la zona o la región se encuentra en estado 1 de deformaciones. En cambio, el estado 2 es cuando esa tensión extrema, esa deformación extrema, alcanza la resistencia a la tracción, la pieza se fisura y se debe considerar que una traccionada de la sección transversal no recibe más aportes resistentes a tracción del hormigón. Los esfuerzos de tracción deben ser absorbidos en su totalidad por la armadura. 1. El hormigón es plenamente colaborativo, no está fisurado, colabora en tracción junto con las armaduras. Estado 2. La tracción es absorbida únicamente por las armaduras. Esta silueta es muy importante, la quiero relatar para ver el comportamiento de dos cuestiones, el concepto de tensiones de adherencia y el comportamiento de la fisuración. Repito, comportamiento de tensiones de adherencia en una pieza de hormigón armado, como la que se ve acá, un prisma de hormigón armado, y queremos ver también el comportamiento de tensiones de adherencia. Obviamente, todo lo que hablamos acá son modelos que parten de ser que el prisma de hormigón que tiene en su interior, en el interior. En este caso, centrada. Sería como un tirante o un tensor con una única barra ubicada en el centro de la sección transversal. Entonces distinguimos la armadura a su vez, la sección de armadura y la sección de hormigón, a su C. La sección de hormigón. Aplicamos una fuerza P que a la sección de acero, en toda la zona exterior a la barra de hormigón, le hace o le produce una tensión que por definición la llamamos P sobre el área de la sección a su vez de acero. Y eso empezamos a describir un diagrama de tensiones de tracción en la barra. Tiene su máxima expresión cuando está en vacío. En vacío quiere decir sin hormigón secundario. Su expresión es Fs0. En correspondencia, vamos a dibujar un diagrama de por adherencia al hormigón secundario. Entonces, en este punto inicial,
el hormigón no toma ninguna, no recibe ninguna solicitación, toda la tiene el acero. A partir de esta abscisa, vamos a imaginar que las abscisas son estas, abscisas, o progresivas, si ustedes lo quieren llamar, ocurre que por adherencia aparece el fenómeno de transferencia de cargas desde la barra que está traccionada al hormigón que también va a estar traccionado, porque toda esta pieza es un tensor. Toda esta pieza está traccionada. Entonces lo que ocurre es que el acero, a medida que progresamos en las progresivas, va perdiendo tensión y el hormigón va ganando tensiones de tracción. ¿Por qué? Porque hay plena adherencia entre acero y hormigón. Se comprueba experimentalmente que si uno interrumpe este ensayo en un punto determinado, se desarrolla un área de transferencia que es donde va ocurriendo la variación de tensiones en el acero, que van disminuyendo, y van creciendo las tensiones de tracción en el hormigón. Si paramos este ensayo en este punto, quedan dibujados estos dos diagramas y donde es posible calcular las en el acero, que no son de mi interés en este momento expresar qué valores tiene. Pero supongamos que la tensión que tiene en esta zona de tracción, el hormigón, sea P sobre una sección del hormigón que sería la sección bruta de este rectángulo menos el área de la sección de acero. Si hago el cociente entre P y S, bueno, en realidad P está tomada también por una integración de tensiones que tiene el acero y que están correlacionadas con la tensión que experimenta el hormigón a través de el coeficiente N, que se llama relación modular. Y es la relación modular entre el modo de elasticidad del hormigón. No me importan las magnitudes de las tensiones para lo que ahora quiero comentar con ustedes. Están desarrolladas en lo que tenemos un poquitito más adelante, ustedes tienen las expresiones, pero lo que me interesa a mí acá es decir que diferencia de tensiones en una zona que vamos a llamar longitud de transferencia. Se replica esa longitud de transferencia en el otro extremo de la barra simétricamente, claro. Esta situación me habilita ahora para decir que fuera de la zona de transferencia se hacen uniformes de tracción en el acero, así como en el hormigón. Bueno, ¿qué pasa si ahora incremento la carga hasta que las deformaciones en el hormigón, que separaciones en el hormigón alcanzan la deformación correspondiente a la resistencia de tracción del hormigón? Entonces, en ese momento, es posible que se va a producir la primera fisura, porque la fisura es la respuesta a haberse alcanzado en el hormigón, la resistencia a tracción. En ese punto, para el acero, que se hace cargo de toda la fuerza de tracción, porque ha desaparecido, entre comillas, la colaboración del hormigón,
Si dibujamos el nuevo diagrama de tensiones en el acero, en esta sección se reproducen las condiciones que había en las condiciones de vacío. Y entonces el acero que estaba a esta tensión en vacío, ahora en la fisura, en esta progresiva, vuelve a ser Fs0. Ahora, entre esta zona y esta zona, acontece nuevamente, inmediatamente, una redistribución de tensiones que tiene una determinada zona o longitud de transferencia que hace que el hormigón empieza nuevamente a tomar tensiones de tracción, mientras el acero comienza a descargarse hacia el interior, como ya había ocurrido de este lado. Se encuentra una nueva situación de estabilidad. En esta zona, hormigón y acero colaboran con estas tensiones. En esta zona colaboran con estas tensiones. Tensiones de tracción en las tensiones principalmente del acero. Cuando hay cambios en las tensiones del acero, diremos de aquí en adelante, en que se ponen de manifiesto las tensiones de adherencia que transfieren la tensión o la carga que traía en vacío la barra, se las empiezan a transferir al hormigón. Y a medida que se va descargando por tensiones de adherencia que se ponen, palabra poco técnica, se despiertan, están activas las tensiones de adherencia, hasta el punto en que se produce la estabilización, la armadura no experimenta cambios de un lado de una sección a otra, se mantiene constante, y vamos a decir que en estas zonas se duerme, que las hemos dibujado en este último grafiquito, tensiones tau 1 están marcadas como tau 1, y entonces diremos que cuando no hay cambios en las tensiones que acontecen en la armadura, desaparecen las tensiones de adherencia, pero están potencialmente disponibles, de forma tal que cuando estábamos en esta zona en que antes no se había fisurado, voy para atrás y muestro, no se había fisurado porque no se había alcanzado la resistencia a tracción del hormigón. El acero tenía esta tracción. Apenas se produjo la fisura por haberse alcanzado la resistencia a tracción del hormigón, desaparece el único que se hace cargo de la resistencia para equilibrar a esta fuerza de tracción, y acá se genera una nueva zona de transición donde se despiertan o se activan las tensiones de adherencia. Esta dinámica, contada así en este cuentito, va diciéndonos cómo actúan las tensiones de adherencia y qué sucede cuando se produce una fisura. Desaparecen las tensiones de adherencia, opándose, uniformizan zonas donde las tensiones en el acero se vuelven constantes, desaparecen las tensiones de adherencia. Pero ahora el acero y el hormigón son plenamente colaborantes. Esta zona me permite asegurar que el hormigón está en estado 1, en estado 2. El hormigón no colabora. Y en la zona de transición, sí, hay colaboración parcial entre el hormigón y el acero. Contribuyen a la tracción. Un comentario más. Sigo cargando la estructura, ya se produjo esta fisura. Sigo cargando
llevándolas de uno hacia la derecha o de uno hacia la izquierda. Vamos a suponer que ocurra aleatoriamente, ¿no?, de uno hacia la derecha. ¿Puede ocurrir la próxima fisura a cualquier distancia a partir de uno? ¿Puede ocurrir una fisura pegadita a uno? No, por la sencilla razón de que si miro, las tensiones son esta tensión de tracción en el acero y esta tensión de tracción en el hormigón. Ciertamente, esta zona en que había quedado distribuida la tensión es la que tiene más tensiones de tracción y es la que tiene posibilidades de alcanzarse, si sigo creciendo la carga, la resistencia a tracción. Pero no esta, donde las tensiones están muy bajas. En consecuencia, dentro de la zona de transición o longitud de transferencia, donde se desarrollan las tensiones, inmediatamente la próxima fisura. Entonces, la fisuración tendrá una cierta distancia, lo que se llama fisuración sistemática, no distancia de la primera que se ha producido. Esa explicación está contenida acá. Si examino la posibilidad de que se fisure justo donde termina la longitud de transferencia, entonces en este punto sí se puede producir porque el hormigón alcanza su resistencia a la tracción, la sección se fisura, y entonces en este punto vuelve a aparecer este cuerno de tensiones de tracción en el acero y esta caída nuevamente de tensiones de tracción en el hormigón. Bueno, esta es una explicación que va a rematar. Acá tienen otra cosa de lo que pasaría si en lugar de un tirante tenemos una viga. Pasan cosas parecidas, pero adecuadas al comportamiento en flexión que pasamos de largo. Y nos detenemos un poquitito en este punto para mostrar una feta de una sección de una viga, una feta, cortamos, donde tenemos un esquema de tensiones internas de compresión en la zona superior, cuya resultante integrada sobre la zona comprimida es la fuerza C. Estado 2. Y entonces suponemos que el equilibrio interno se produce por la acción de esta fuerza resultante que aportan las armaduras. De un lado de la sección actúa un momento M y del otro lado actúa un momento M. Por lo tanto, en la sección de la izquierda tenemos una fuerza de compresión C y una fuerza de tracción T que deben estar en equilibrio. C igual a T. Todavía falta considerar el equilibrio del momento. Pero del otro lado, la fuerza que tenemos comprimiendo debido a que hay un cambio en el momento, pasa a presión. Y la fuerza de tracción pasa de T a T más diferencial T. De T a T más diferencial de T. Este cambio de T a T más diferencial de T nos dice que esta pieza, si no imagino algo, está desplazándose hacia la derecha, porque la resultante hacia la derecha es diferencial de T. Sin embargo, eso no va a ocurrir porque se están desarrollando las tensiones de adherencia en la superficie cilíndrica de la barra, que genera por integral una fuerza resultante de valor diferencial T. Esta T se equilibra con esta T
y esa con este diferencial de. Las tensiones de adherencia de aquí en adelante de hormigón, cuando el acero, por cualquier razón, experimenta un cambio de solicitación de tracción de una sección a otra. Y una sección a otra es un mero diferencial de X. Es decir, si hay un cambio de momento, se ponen activas las tensiones de adherencia. Si en cambio el momento existente en esta sección es igual al momento existente en esta otra sección, eso ocurre cuando tenemos un diagrama de momentos constante en un tramo de una barra. Se apagan las tensiones de adherencia que se despertaban para restablecer el equilibrio. Contaba esta historia así un poco esquemáticamente, con expresiones un poco de la vida cotidiana, un poco técnicas. Nosotros podemos decir que los orígenes de las tensiones de adherencia están dados por. Esto quiere decir, producen variaciones de tracción o compresión en el acero, acción mecánica de las cargas exteriores. Cuando se producen las fisuras, alrededor de las fisuras, recuerdan que se generaban las longitudes, las zonas de transición, se generaban todas, se despertaban a las tensiones de adherencia, y ahí, de una sección a otra de acero, hay un cambio de tensiones. Cuando se produce una fisura, es lo que ocurre en torno de la fisura. En la fisura, el hormigón no colabora, pero enseguida, a poca distancia de la fisura, milímetros, por acción, rigurosamente el estado 2 está presente solamente donde está la fisura. Solamente donde está la fisura. Bueno, hay otras causas, variaciones de temperatura, pero en el caso de incendios, contracción de fraguado del hormigón, el hormigón quiere contraerse, está en contacto con la armadura, y entonces como la contracción es diferencial, en ese momento se quiere contraer y las tensiones de adherencia se ponen en juego, limitan un poco la contracción. Por eso se habla de poner armadura de piel en zonas que están expuestas a contracción no controlada. Se puede controlar con armadura de piel, deformaciones por contracción. Cuando hay fluencia lenta en una columna está cargada con fuerzas comprimidas de compresión y entonces tiende a cortarse el hormigón. Pero el hormigón está en contacto con las armaduras de la columna y entonces hay tratamiento de reactivación o activación de las tensiones de adherencia que reducen la deformación por acortamiento por fluencia en la columna y recargan al acero. Se descarga el hormigón por adherencia y recarga a las armaduras. Bueno, son razones por las cuales hay donde desde el punto de vista conceptual esta parte del capítulo de propiedades del material compuesto es, a criterio personal, una de las más significativas, entender este funcionamiento. Bueno, después vamos a decir que hay 2 o 3 tipos de adherencia. Hay una adherencia por contacto, que sería la que nosotros podríamos considerar que se establece porque el hormigón superficialmente a escala micro es poroso, que tiene la superficie de contacto, tiene sinuosidades,
más que el hormigón, el acero, quiero decir, el acero, si uno examina, tiene sinuosidades en cuyo interior entra un poquito la lechada de mortero, de pasta, la pasta de cemento. Y entonces si uno trata de desprenderlo a pasta, en una barra lisa, incluido lisa, hay una resistencia al desprendimiento, a lo que llamaremos de adherencia por contacto. Es de todas maneras de muy poca relevancia y está comentada siempre en los textos para entender que está presente, pero operativamente no es significativo. Formaciones en las barras, como habíamos visto en las imágenes de hace algunos minutos. Con esas conformaciones se desarrolla el tercer tipo de adherencia, que se llama adherencia por corte. Brevemente, si la barra tiene una fuerza que la solicita en tracción hacia acá, estos dientes o nervaduras hacen que esta barra transmita la fuerza al hormigón que está en contacto por compresión en estos nervios, generándose estas trayectorias de tensiones de compresión que se llaman isostáticas. Son en el hormigón actuando a compresión, y en forma perpendicular actúan las denominadas isostáticas de tracción, que son unas líneas de esfuerzos principales de tracción que nos hablan de que si hay compresiones en una dirección, habrá tracciones en la lugar de falla. Esta resistencia de adherencia por corte generan un tipo de falla como si fuera este endentamiento, donde aquí están las tensiones principales de compresión, aquí las tensiones principales de tracción, y entonces se genera en correspondencia con las tensiones de tracción fisuras al alcanzarse la resistencia de atracción del hormigón. ¿Qué dirección tienen las fisuras? Son perpendiculares a las tracciones. Y si son perpendiculares a las tracciones, así como son perpendiculares las compresiones a las tracciones, las fisuras tienen la dirección de las trayectorias de compresión principal. Finalmente, lo que ocurre es que cuando esta barra falla por adherencia por corte, vamos a ver que el mortero, la barrera del hormigón, se va a desprender del hormigón, pero en general queda prendido una suerte de un cartucho de mortero prendido a la nervadura. Y si uno hace un poco de esfuerzo, el modelo gráfico analítico tiende a reproducir el comportamiento de ese cartucho, de ese cono de mortero que queda pegado a la barra después que haya fallado. Contarse como adherencia por corte que explica a través de un modelo el comportamiento de ganancia de resistencia por adherencia en una barra cuando le aplicamos o cuando usamos las que están nervadas o nervuradas. Finalmente hay una adherencia por rozamiento que no es más que aquella que acontece cuando en el sentido de la superficie, adherencia en el sentido de la superficie cilíndrica de esta barra que está sometida a tracción. ¿Qué pasa si yo aplico una fuerza perpendicular
posterior a esta región, tal que es capaz de proporcionar la denominada fuerza normal, que multiplicada por un coeficiente de fricción generaba un reste horizontal que se opone al desplazamiento. En ese caso tenemos una adherencia por fricción o rozamiento. No está siempre presente, pero por ejemplo, las barras de una viga que pasan por el interior reciben, al pasar desde el interior de la viga al nudo donde está la columna, toda la compresión que trae la columna, y entonces podemos decir que en esa zona la adherencia funciona, además tiene una contribución por rozamiento o fricción. La fuerza normal multiplicada por un coeficiente de rozamiento acero hormigón frena y contribuye aportando resistencia de adherencia. No más por acá, en este punto damos por terminado las cuestiones relacionadas con propiedades de los materiales, que he querido resaltar como resumen para que se entienda por qué. Volvemos un poquitito para acá. Para el material combinado, hormigón armado de pretensado, hemos resaltado la importancia de las propiedades de adherencia. Que la adherencia se vence cuando pasamos del estado 1 al estado 2, porque las tensiones de tracción en el hormigón alcanzan a su resistencia, deja de colaborar, colabora solamente la armadura en el lugar donde está la fisura, pero apenas entramos dentro nuevamente del hormigón y le llamamos labios o bordos donde el hormigón todavía está intacto, inmediatamente se desarrollan las tensiones de adherencia y el hormigón nuevamente es colaborativo a absorber tensiones de tracción y empieza a trabajar en estado 1. El estado 2 solamente acontecerá, pero la colaboración entre acero y hormigón para resistir tracciones, y también pasa en las zonas comprimidas. Si la barra en lugar de estar traccionada está en zona comprimida, la transferencia de tensiones también se hace por adherencia. Eso lo podemos extender ahora. Pero todo esto habla de la importancia de las propiedades de adherencia. Entendemos ahora cuándo se produce la fisuración, qué es un estado 1, qué es un estado 2, y hemos hecho un repaso de los tipos de adherencia, pero lo más importante está en destacar en esta diapositiva, donde en el primer párrafo está la clave. Las tensiones de adherencia se activan o aparecen, se despiertan, dijo uno, cuando en un determinado entorno, en un diferencial de X tan siquiera, varían las tensiones en el acero. Las causas pueden ser las cargas, la fisuración, los esfuerzos de anclaje de los que hemos hablado, variaciones de temperatura, contracción de fraguado, pueden ser cuestionarios de teoría. Bien, en este punto descansamos y cuando volvamos de un descanso, que les propongo se extienda hasta las... estamos en horario, ¿no? Estamos casi en horario. Yo les voy a robar un poquitito, en realidad,
mis previsiones son, ahora comento con ustedes, ya estamos fuera del tema de contenidos, estamos prácticamente a 20 minutos de la hora que nos habíamos fijado, y entonces lo que tenemos que establecer es un común acuerdo a cuándo volvemos a encontrarnos, pensando en que nuestras previsiones estaban establecidas para 4 horas de mañana y 4 horas de tarde, y ahora hemos invertido unas 3 horas y media, más o menos, en la medida de lo posible antes de la clase de práctica de la semana que viene. Necesito en este punto que por vía de WhatsApp, de comunicaciones, que hagamos un acuerdo y ustedes me digan cuándo nos tomamos nuestras próximas 4 horas de clase de teoría, y en lugar de seguir dando clases, cortamos acá y nos ponemos de acuerdo si lo vamos a hacer mañana sábado por la tarde o el lunes, donde como todos estamos encerrados en situación de encierro, supongo que no habría inconvenientes, y también ustedes pueden, de nuevo, para la mejor participación de todos,